¿Qué tal, amigos de Ultimato? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar con el espacio de Arsenal de Plumas. Hoy es 10 de marzo del 2022 y me acompaña en esta ocasión Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás, Queta? Buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Pues nuevamente un gusto estar aquí contigo en Arsenal de Plumas. ¿Pasó algo? Ya volví. Que se cortó. Ya estábamos al aire. Yo creo que seguimos al aire. ¿Cómo estás, Queta? Vamos a iniciar con Arsenal de Plumas. Muy buenos días. Pues muy buenos días, a darle, ¿verdad? Al análisis. Sí. Sí, claro, anda fallando por ahí el internet, pero bueno, si te parece, empezamos con el editorial. Fíjate que me parece muy interesante. La Coparmex está exigiendo liberar a 70 personas secuestradas en Altamirano. La Coparmex, pues, es la organización que aglutina a distintas empresas y, desde luego, es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Está exigiendo al gobierno de Chiapas, Altamirano y a la Secretaría de Gobernación acciones coordinadas y contundentes para devolver con vida a 70 personas privadas de su libertad de forma ilegal por organizaciones que están inconformes allá en Altamirano, ¿verdad? Aquí en el medio lo hemos estado anunciando en el momento oportuno, cuando pues estas personas estaban trabajando, estaban conduciendo sus vehículos, distribuidores de productos, cuando fueron interceptados, les quitaron sus unidades y ellos fueron privados de su libertad, pero ya lleva bastante tiempo allá y no los quieren liberar. Fíjate que yo primero había sabido que eran como 30, luego que eran 47, pero ahorita la Coparmex está dando este dato y hay que creerle porque estas empresas están afiliadas a esta organización y los datos luego entonces son más creíbles. 70 personas secuestradas, ¿qué tal? Así es un tema muy relevante porque ya han pasado más de 6 meses y creo que hasta el momento los secuestradores no han mostrado pruebas de vida, ¿verdad? Pruebas de que estas personas secuestradas estén bien, dónde las tendrán. Era para que ya se hubiera hecho una acción muy específica, pues en alianza con otras instituciones de seguridad pública, como es la Guardia Nacional, para hacer una revisión del territorio de Altamirano y territorio aledaños, para tratar de descubrir, ¿verdad?, dónde los pudieran tener secuestrados. Y además es muy importante dónde están los operadores de gobierno de la zona, ¿verdad?, que deben conocer a quiénes son las organizaciones inmiscuidas en este tema, tratar de averiguar, porque no es posible que se desaparezcan en el aire, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Alejandro? Creo que es un tema bastante delicado, el tema de los 71 personas secuestrados. Sí, efectivamente, ¿no? Hay dos temas. Uno es el de Panteló, en donde no hay muestras de vida de los privados ilegalmente de su libertad desde hace 7 meses. Y estos de Altamirano han aparecido algunos grupos pequeños en videos pidiéndole a las autoridades que resuelvan el asunto de Altamirano para que los dejen libres, ¿verdad? Pero bueno, a mí me parece interesante que la Coparmex pues haya hablado ahora, aunque me parece tardío, debieron haberlo hecho días después. Están también las empresas a las que pertenecen estos trabajadores, seguramente ya presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, lo tienen que hacer, la Fiscalía General del Estado, y a partir de ahí la Fiscalía debe pues tomar cartas en el asunto. Vamos a ver qué efectos tiene. Y ya además que tú sacaste a colación el tema de Panteló, pues es el otro tema también, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas de Panteló, verdad? No es posible 6 meses sin ninguna noticia. Exacto. Pues vamos a ver si hay resultados pronto y que se le vaya dando solución, porque pobres estos trabajadores, de los 70 que habla la Coparmex,
son trabajadores que tienen a familias esperándolos en sus casas, han de tener esposas, han de tener hijos, que están angustiados y angustiadas por lo que les pueda pasar. Ojalá y estén bien y las autoridades ya tomen cartas en el asunto para buscar su liberación. Es su trabajo, ¿verdad? Bien, si te parece, vamos a la primera columna, la que escribe tu servidor acá entre nos. Estoy abordando el tema del voto electrónico. Me refiero al voto en general, aunque tomo como referencia que el Instituto Nacional Electoral ha iniciado en recientes días el simulacro del voto electrónico por Internet para que mexicanos residentes en el extranjero puedan emitir su voto en la consulta de revocación de mandato que va a llevarse a cabo el próximo 10 de abril. Ese es el punto de partida, ¿verdad? Pero yo hago un análisis más amplio respecto de lo que podría significar el voto electrónico para las elecciones constitucionales, la de presidente de la República, la de legisladores federales, locales, gobernadores, presidentes municipales, que ya es usado este mecanismo de voto electrónico en distintas partes del mundo. Y aquí en México, pues ya ves que ha habido por ahí intentos de propuestas para que se establezca el mecanismo de voto electrónico de los ciudadanos para elegir a sus autoridades y a sus representantes populares, pero no ha habido eco para que llegue al Congreso, se convierta en ley y a partir de ahí el Instituto Nacional Electoral pueda ponerlo en marcha en las elecciones que tengamos. Y por ahí señalo que seguramente no ha prosperado este mecanismo en México, pues porque hay dudas de que pudiera ser vulnerado el mecanismo, manipular las elecciones, ¿verdad? Como lo han hecho en el voto directo de las personas, y seguramente por eso no ha prosperado aquí en México. Pero según datos internacionales, ya existe el voto por Internet y es muy popular ya en elecciones generales y en referéndums en el Reino Unido, en Estonia y en Suiza, y también lo han hecho en algún tipo de elecciones en Canadá, en Francia y en Estados Unidos. Así que ya hay experiencias en otras partes del mundo para que pudieran servir en un momento dado aquí en México, ¿no? Sí, creo que es muy importante que ya trascendamos a otras formas de ejercer nuestro voto, formas también mucho más baratas, ¿no? Porque, por ejemplo, a la larga, todos los ciudadanos y ciudadanas podríamos ejercer nuestro derecho de esta manera, lo que abarataría de una manera increíble, ¿verdad? Las elecciones que en ocasiones nos cuestan muy caras a los ciudadanos o las ciudadanas porque son parte de nuestros impuestos que se van en estos procesos electorales. Y es increíble cómo en Estados Unidos tú puedes votar por vía correo, ¿no? Tu voto, vas, llenas un formulario, lo depositas en el correo, y por eso en esta ocasión, en el último proceso electoral, se tardó un poco el conteo, porque había una cantidad enorme de votos emitidos vía correo normal, ¿verdad? El correo tradicional, y que estaban esperando la comisión electoral en Estados Unidos, esperando que llegaran para contabilizar. Creo que es importante que en México modernicemos nuestras elecciones, ¿verdad? Que ya trascendamos a otras formas de votar, como lo que tú bien señalas, el voto electrónico. Cierto. Y fíjate que a propósito de eso, todavía lo veo lejano ese asunto, a ver si no lo incluyen. Está en puerta una reforma electoral que está promoviendo el presidente López Obrador y los representantes de la 4T, pero ya ves que está enfocada esa reforma electoral a tratar de desarticular al INE, de cambiarle la figura al INE, de deshacerse de los consejeros que están ahorita porque les son incómodos al gobierno federal,
y no veo intentos de que pudiera incluirse este tema del voto electrónico. Pudiera yo estar equivocado, pero todo lo que han dicho en los discursos hasta ahorita, en recientes meses, va enfocado a otro tipo de reforma electoral en lo inmediato. Yo creo que ya pasando la revocación de mandato va a venir ese tema, ¿no? Que ya a mediados de abril seguramente estén presentando el proyecto de iniciativa al Congreso Federal. Claro, fíjate que el INE y el antes IFE, ¿verdad? Es una institución importantísima en el avance democrático de nuestro país, con sus errores, con el exceso de presupuesto que se les achaca, ¿verdad? En el pago de consejeros, que son sueldos realmente bastante altos, ¿no? Pero al margen de ello, creo que el papel del INE ha sido relevante en nuestra democracia, ¿no? Entonces yo creo que más que luchar por destruirlo, ¿verdad? O transformarlo a modo, debería ser fortalecerlo y ver qué mecanismos hay más modernos, como los que señalábamos, para hacer una democracia más transparente y más eficiente. Claro. Si te parece, vamos a el texto de nuestro amigo José Antonio Molina Farro. Hoy lo titula Luchas en el fango. Y se está refiriendo, pues, al discurso estridente que hay en la palestra política a nivel nacional, a la polarización, a la forma en que se combaten o se tratan de combatir las ideas del otro. En fin, pues todo lo que estamos viendo muy notoriamente todos los días en los discursos agresivos, a veces ofensivos, que vienen de todos lados, ¿verdad? Pero principalmente de los actores fundamentales de la Cuarta Transformación. No lo señala él con todas sus letras, pero pues a eso se está refiriendo en esencia. También refiere ahí lo que pasó en el Encuentro Nacional de Periodistas celebrado la semana pasada en San Cristóbal de las Casas, donde afloraron algunas dosis de intolerancia, dice él, en un gremio que por excelencia debería cerrar filas en torno a temas sustantivos de la realidad nacional. No sé si tuviste referencia, ¿qué tal? Pero pues ahí en ese encuentro hubo pues ahí un zipizape entre algunos asistentes a ese encuentro nacional de periodistas, y para nuestro amigo José Antonio Molina Farro, pues eso no debería suceder, sino que deberíamos estar unidos. Y en ese contexto, él recuerda a Octavio Paz, quien en algún momento escribió un ensayo que se tituló Ruptura y Convergencia, en donde el escritor mexicano pues hace alusión a el valor que tiene de buscar las coincidencias dentro de las divergencias, ¿verdad? De eso habla hoy Molina Farro. Yo creo que vale la pena leer todo el texto completo. Sí, creo que es importante que el tema de la polarización que estamos viviendo en la política no permee en los periodistas, ¿verdad? En los gremios de periodistas, donde podemos tener diferencias, pero aquí la coincidencia fundamental es la seguridad, ¿verdad? De hombres y de mujeres que ejercen el periodismo, y que se haga justicia para los periodistas asesinados, ¿no? Entonces creo que ese debe ser el tema principal, que el ejercicio del periodismo en México sea un ejercicio seguro, ¿verdad? Libre de violencia, que podamos transitar como periodistas a lo largo y ancho del país haciendo nuestro trabajo sin sufrir agresiones y cosas más graves como la muerte, ¿no? Ese debe ser el punto de unión, de la exigencia de justicia. Claro. Bien, ahora vamos al texto de cultura. Escribe Rigoberto Noricumbo Aguilar, lo titula Toral y el Jocote. Toral se refiere a una persona que se llama José Hernández Toral. Dice que es un vecino de la zona de Chiapa de Corzo, en donde principalmente se cosecha de manera natural esta fruta, el jocote, que todos conocemos en el centro
de Chiapas, y está haciendo referencia a que pues ya van a empezar las lluvias o ya han caído por ahí algunas lluvias en otros lados y que con ello el jocote empieza a madurar, pero de un solo fregadazo, dice por ahí, con otras palabras, y pues vale la pena leer todo este texto porque habla de todo el contexto de cómo vive la gente en esa zona de Chiapa de Corzo, cómo en sus tierras pues casi áridas el jocote empieza a producirse con la llegada de las primeras lluvias, pero me parece interesante lo que él dice. Es una de las frutas, porque hay varias, de que las pones en una noche en un lugar y al día siguiente ya están maduras y no puedes dejarlos pasar mucho tiempo porque se pudren, ¿verdad? Pero bueno, Sí. el contexto de todo esto se me hace interesante, el toral y el jocote de Rigoberto Nuricumbo Aguilar. Sí, yo cuando pienso en el jocote pienso en Chiapa de Corzo, ¿verdad? Y pienso también, ya siento el sabor del jocote, ¿verdad? Con su chilito piquín que es tan rico, y me encanta nuestro amigo Nuricumbo porque él se ha vuelto una especie de cronista de Chiapa de Corzo, pues tiene varios libros sobre la batalla, las batallas que se libraron en este heroica lugar, ¿verdad? Entre los conservadores y liberales en la época de Ángel Albino Corzo, y donde Chiapa de Corzo tuvo un papel trascendental. Chiapa de Corzo es una ciudad icónica, es un pueblo mágico, ¿verdad? Que tiene una serie de características muy nuestras, como nuestro traje regional, que lo hemos adoptado para todo Chiapas, ¿no? A mí me encanta, en lo particular, Chiapa de Corzo, con toda su alegría, todo su calor, todo su colorido. Muy bien, pues con eso terminamos este arsenal de plumas de este jueves. Mi estimada Keta, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Enriqueta Burero. Yo soy Alejandro Moguel. Le agradezco el favor de su atención. Hasta pronto. Hasta luego.